Gracias a Nueva Leche Gloria, con quinoa, kiwicha y cañigua. Miriam, por estas informaciones que nos das desde Palacio de Gobierno. Esperamos naturalmente saber quiénes van a ser los próximos ministros, particularmente quién será el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía. Vamos a hablar sobre economía, justamente lo vamos a hacer con un economista que tiene responsabilidades en uno de los bancos más importantes de nuestro país, el señor Hugo Perea, economista en jefe de un banco, pero antes tiene una larga trayectoria como economista. En primer lugar, quisiera verificar con usted si los acontecimientos políticos de ayer y de anoche, sobre todo, han tenido ya repercusiones en algunos de los indicadores de nuestra economía. Muy buenas noches, señor Perea. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. A ver, cuando ocurren este tipo de eventos, uno normalmente debe reacciones muy rápidas en las variables financieras, no más que en las económicas directamente, en las variables financieras. Para comenzar por la bolsa. Por el tipo de cambio, Sí. la bolsa, los bonos, ¿no? Y la verdad que hoy día el impacto ha sido prácticamente imperceptible. Es cierto que el tipo de cambio subió, nuestra moneda se depreció en alguna medida, pero obedeció más a temas transversales. Toda la región se depreció y Perú se depreció menos. Cuando miras cuánto se depreció Perú, más o menos 0.4, 0.5 nuestra moneda. Chile, Colombia y México alrededor de 1% y Brasil incluso 2%. Fue un tema externo, fue el tema de que las tensiones comerciales vuelven nuevamente por los aranceles a China, que suben, los ¿no? aranceles a China, y eso generó un poco de temores en los mercados. Pero por el tema local, la verdad que un impacto muy, muy acotado, casi nulo. El señor Gerí, presidente de la República, tendrá que nombrar un gabinete. Yo quisiera que me diga cuál es el perfil que debe tener el ministro de Economía y Finanzas. Hemos visto pasar bastantes a lo largo de los últimos años. Esta mañana hemos escuchado decir que el ministro de Economía, Salardi, habría sido retirado del gabinete por haberse opuesto al alza del salario que Dina Boluarte decidió para sí misma. Realmente, si fuera eso exacto, estamos ante una medida de una arbitrariedad y de un interés subjetivo bastante grosero. Pero hay el temor de que los nombramientos que ella ha hecho en esa cartera y otras respondieran a causas que no son el interés de nuestro país. Por eso quisiera que usted nos ayude a perfilar cómo debe ser el próximo ministro de Economía y Finanzas. Bueno, es esa posición clave en el desarrollo de la economía, clave dentro del Ejecutivo. Yo creo que tiene un componente importante de perfil técnico, pero otro componente no menos importante, tal vez más proporcionalmente hablando, de peso político, ¿no? Tiene que ser una persona técnica que conozca bien del sector, que pueda decir no a ciertas iniciativas provenientes incluso desde el interior del Ejecutivo, y en términos económicos, como era en el pasado, pues tener la voz cantante en términos de decidir cómo alinear a un gabinete en términos económicos, ¿no? No puede ser que un gabinete, o que en algún momento se diga, vamos a ir en contra, por ejemplo, de los retiros de fondos previsionales, y luego sale la misma autoridad a decir no, que ahora hemos conversado al interior del gabinete y tenemos otra percepción, otra visión. Eso es una pésima señal, ¿no? Entonces tenemos que tener un ministro técnico, por supuesto, pero con también mucho peso político, y que sepa decir en cualquier momento, sepa decir que las cosas no deben hacerse de esa forma, sepa oponerse y tener ese peso específico para poder imponer su decisión, ¿no? ¿Sobre qué temas piensa usted que la comunidad económica, el mundo de los empresarios, espera que el próximo ministro de Economía afirme una autoridad técnica en el MEF que se ha visto venida a menos en los últimos tiempos? Sí, mira, totalmente eso de que ha venido a menos en los últimos tiempos. Yo coincido con esa visión, y es lamentable porque el MEF siempre era una institución que pues daba esta garantía de sostenibilidad, de solvencia en las finanzas públicas, ¿no? Pero yo diría que básicamente lo que tiene que hacer el nuevo ministro es contener los arrebatos de medidas populistas que provienen a veces del Poder Legislativo o provienen a veces incluso del Ejecutivo. Tiene que contener ese tipo de iniciativas porque le están haciendo mucho daño a las finanzas públicas. Acuérdate que una de las cosas por las cuales tenemos estabilidad macroeconómica a pesar del ruido político
es porque tenemos indicadores fiscales que todavía siguen siendo bastante buenos. Ha habido un deterioro en los últimos años, desde luego. La deuda pública bruta como porcentaje del PBI ha subido, la deuda pública neta como porcentaje del PBI ha subido incluso más rápido. Siendo una de las más bajas de América Latina, sin embargo, ¿no? Es que yo te diría que el problema de las cuentas fiscales hoy en Perú no es un problema de saldos. Los saldos lucen muy bien, bajo nivel de endeudamiento. Es un problema de flujos. El déficit fiscal es todavía relativamente grande para poder estabilizar la deuda, para evitar que siga creciendo. Pero ¿cómo puede ser todavía grande, es decir, no respetar la regla fiscal, A si es eso me grande, refiero, correcto. si hay más ingresos por recaudación vinculados estrictamente al precio de los metales? El otro día hemos sabido que la onza del dólar había superado la barra histórica de los $4.000 por onza. Correcto. ¿Cómo es posible que pese a esos ingresos no previstos, mayores a lo previsto en esos sectores exportadores, sigamos teniendo un déficit por encima de la regla fiscal? Mira, este año el déficit fiscal se va a reducir de un 3,5% del PBI con el que cerró el año pasado hacia niveles de 2,3, 2,4. O sea, tú no dirías, oye, más de un punto porcentual del PBI no está mal. El tema es que hemos tenido un periodo de fuerte incremento de los precios de las materias primas y eso aumenta la recaudación vía lo que aporta el sector minero al fisco, ¿no? Entonces tú no dices, bueno, es una reducción importante, pero no lo suficiente, lo que te quiero decir. El problema ha sido que podíamos haber cerrado aún más ese déficit, dado estos ingresos que además son extraordinarios. Nadie dice que el precio estructural del oro se va a quedar en 4.000 o 5.000. Es una bonanza transitoria. Y el problema, por el otro lado, es que están incrementándose los gastos, por ejemplo, en remuneraciones, que es un gasto inflexible. O sea, en algún momento podemos tener la coyuntura desfavorable que caen los ingresos y se quedaron arriba los gastos, ¿no? Entonces, es poco responsable realmente mantener niveles de gasto que no vamos a poder sostener en el futuro si no son ingresos estructurales, son ingresos transitorios, ¿no? Tú no decides temas de gasto familiar porque te sacaste una lotería o que sacaste una herencia pequeña. No, eso no es permanente, eso es algo transitorio, ocasional. Lo mismo ocurre cuando tenemos un auge en los precios de las materias primas y deberíamos más bien tener mejores resultados fiscales dado este contexto tan favorable que tenemos hoy en día. De acuerdo. Ahora bien, hablemos ahora sobre los cuentacorrentistas del banco, los que tienen ahí sus ahorros. ¿Qué consecuencias puede tener sobre alguien que ha logrado tener un cierto capital y que había pensado poner un negocio? No solamente la inestabilidad política, sino el otro gran tema, no económico, pero que influye sobre la economía, que es la criminalidad. No, definitivamente. A ver, el tema de la inestabilidad contribuye a aumentar la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre afecta a la economía y las variables financieras mediante tres canales, ¿no? Por el lado de la inversión, una empresa en un entorno de incertidumbre pues es más cautelosa para realizar proyectos de inversión, no sabe si el entorno con el cual está haciendo sus cálculos de flujo de caja, de costos que va a tener que enfrentar en el futuro, se van a mantener o van a cambiar abruptamente en un país donde en cuestión de horas se puede cambiar un presidente. Eso genera mucha incertidumbre e inhibe las decisiones de inversión, ¿no? Ponte en el lugar de los empresarios, de los emprendedores que tienen que tomar ese tipo de decisiones. Yo, que tomo taxis con frecuencia, escucho a taxistas que están haciendo taxis porque han cerrado un negocio en barrios en donde estaban obligados a pagar cupo o corrían riesgos de vida. Y a eso hay que agregarle lo otro, obviamente la parte de la extorsión, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos generan incertidumbre, generan un marco inadecuado para realizar decisiones de gasto privado, tanto de inversión, de emprendimientos, pero también gasto de consumo, ¿no? Una familia que quería comprar una vivienda en un determinado vecindario, de repente decide esperar y dice mejor ya no, ¿no? Entonces distorsiona las decisiones de gasto de empresas y de familias. Y en tercer lugar, en la medida de que esta situación se mantenga, esta lamentable situación de la inseguridad y de la incertidumbre por inestabilidad política se mantenga, los costos de financiamiento también terminan subiendo porque es más riesgoso prestar dinero en el país, ¿no? Y eso aumenta lo que se denomina la prima de riesgo. Entonces, por donde lo veas, esto completamente disfuncional al crecimiento, a la mejora del bienestar de la sociedad.
Pero en todo caso ha habido un crecimiento de la bancarización del dinero de los peruanos y para eso ha contribuido, entre otros factores, la billetera digital. Así Tengo es. entendido que el número de peruanos que pagan, usan y cobran con billetera digital es excepcionalmente elevado, ¿no? No sé si usted tiene las cifras. Sí, a ver, lo que hemos visto es que los pagos por medios digitales siguen una tendencia creciente desde la pandemia que no se ha detenido. Sigue aumentando la proporción de pagos que se hacen por medios digitales en lugar de hacerlos por el lado de dinero en efectivo. Eso ha generado un gran impulso, por supuesto, a la bancarización, aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Y por eso que los bancos apostamos a la digitalización como un medio para seguir bancarizando, para ofrecer nuevos productos a los clientes. Entonces es un vehículo adecuado y que podríamos seguir, por supuesto, maximizando, apostando para que más gente se beneficie de los servicios financieros, ¿no? El sistema financiero es una inversión magnífica, ¿no? Porque abarata los costos de conseguir crédito, de invertir, por ejemplo. Es una forma eficiente de poder canalizar recursos desde aquellos que tienen excedentes hacia aquellos que necesitan, por ejemplo, dinero para realizar emprendimientos, para comprar una vivienda, para comprar un vehículo. Y la digitalización ha sido primordial. Desde hace 15 o tal vez 20 años este proceso de digitalización ha ido creciendo a nivel global y la entidad en donde estoy, por supuesto, es uno de los bancos que más ha apostado a este tipo de medio para seguir bancarizando, ¿no? ¿Qué porcentaje de quienes tienen cuentas corrientes en el banco del cual usted es economista jefe hacen operaciones vía digital desde sus casas? Bueno, no tengo la respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que más o menos más del 70% de las transacciones que realizan los privados, más del 75%, se hacen a través de medios digitales. Y cada vez es mayor la proporción de clientes o la forma como se contacta el banco con nuevos clientes es a través de servicios digitales. Entonces, esto ha venido para quedarse definitivamente. Hay dos factores económicos que me llaman la atención por sus buenos resultados. Por una parte es el consumo, que impulsa y mucho el crecimiento de nuestra economía. ¿Por qué? Más consumo en estas circunstancias. Y en segundo lugar, el otro factor es la construcción, porque curiosamente las extorsiones nacieron contra empresas constructoras y supimos que hace 20 años ya habían sindicatos falsos, en realidad mafias, que querían puestos fantasmas y que amenazaban y que mataban. Eso llevó, por cierto, a una relación totalmente excepcional entre los sindicatos de la construcción civil y los empresarios de la construcción civil, que hasta han manifestado juntos tempranamente cuando el tema de la extorsión no era un tema presente para todos en nuestra sociedad. Díganos una palabra, por favor, sobre el consumo y también sobre la construcción civil. Mira, lo que estamos viendo en el consumo es consecuencia de la buena evolución que está teniendo el mercado laboral. Mirando la creación de empleo por empresas formales, venía creciendo a tasas del 4,5% por algunos 3, 4 meses y se ha acelerado a más de 5% en la última lectura del mes de agosto que publicó ayer el Banco Central. ¿Qué cifra total como desempleo y como empleo informal? Claro, o sea, empleo informal es la mayoría, es el 70% de la fuerza laboral está en la situación de informalidad. Desempleo casi no se mide porque en realidad uno hace algo en la calle, aunque sea vender. Pero hay encuestas, ¿no? Sí. La encuesta de desempleo, sobre todo en la de Lima Metropolitana, que tengo la cifra en este momento, por ejemplo, está alrededor del 6%, que es el nivel histórico. Incluso es más bajo que el nivel histórico. Antes de pandemia está en 6,5%, entonces ha ido más abajo. Pero yendo nuevamente al empleo formal, cuando tú desagregas empleo formal generado por el sector privado y por el sector público, el del sector privado está creciendo menos del 1%, el sector privado está generando empleo alrededor del 6%, creciendo el empleo alrededor del 6%. Eso por un lado. Como resultado, los ingresos provenientes del mercado laboral, de las personas que trabajan, están creciendo a tasas importantes, entre 6 y 8%, corregido por inflación. Y cuando miras el indicador de empleo en Lima, las cifras son también bien interesantes. Por ejemplo, la tasa de subempleo, o sea, el empleo inadecuado,
está cayendo por debajo del 35%. Antes de la pandemia estaba como en 36%. Estamos 1% menos. 1% menos. Eso significa que el empleo de calidad, la proporción de empleo de Avanza calidad un poco. está avanzando. Está avanzando y con tendencia decreciente, ¿no? Y los ingresos, según la encuesta del INEI, la encuesta permanente de empleo, los ingresos en Lima metropolitana están creciendo más de 10% año con... ¿En qué sectores? Bueno, es diversificado, pero ha habido mucha generación de empleo que ha sido rebote en realidad en el sector agrícola, por ejemplo. Acuérdate que el 23 Sí. y hasta mediados del Sí. 24, Sí. incluso hasta el tercer trimestre del 24, el empleo en el sector agrícola se vio mermado. A la vez esto que ha hay rebotado. récords en las exportaciones agrícolas, ¿no? Además, hay récord en El ese... mes de agosto parece que ha sido excepcional, ¿no? Sí, o sea, yo te digo, a ver, el estado de corto plazo de nuestra economía es relativamente favorable. Bueno, Hugo Perea, quedémonos ahí con esas buenas noticias. Las hay malas, ya las sabemos. Seguramente. Como entre ellas, naturalmente, en el empleo informal, pero por encima de todo, la criminalidad. Y la inestabilidad Y la también. inestabilidad política, que en parte ha sido consecuencia de ello, porque recordemos que se ha usado como motivo o como pretexto Fue el detonante. lo sucedido con ese concierto de un grupo musical de cumbia. Correcto. Para desencadenar todo este vendaval que ha soplado en el Congreso de la República el día de ayer y la noche de ayer. Muchas gracias, señor Hugo Perea, economista jefe